Amigos, buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Directo 24. Estamos transmitiendo desde nuestra bella Guadalajara, hoy que es lunes 19 de agosto. Soy Jonás. Estamos en esta mesa de análisis, de comentarios, de elaboración de preguntas, donde pretendemos reflejar las inquietudes que ustedes tienen y también encontrar juntos respuestas. Esta noche, sin embargo, además de que se acumularon varios temas que abordaremos en la segunda parte del programa este fin de semana, por ejemplo, la entrega ya de las obras del Zapotillo, con la visita del presidente, de Claudia Sheinbaum, estuvo ahí el gobernador y evidentemente ha sido tema de conversación. Además de eso tenemos entrevista y esta noche quiero darle la bienvenida, agradeciéndole por su tiempo, junto con todos mis compañeros en esta mesa, al secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, Juan Partida Morales. Secretario, ¿cómo está? Jonás, muchas gracias por la invitación, gracias a Quiero TV y a todo el foro. Sobre todo le agradecemos porque tendremos oportunidad de abordar temas que están pues un poco vedados para la mayoría de la gente, porque los temas económicos evidentemente requieren experticia. Usted nos va a ayudar, secretario, en un cierre de sexenio que ya se aproxima y que me parece, esa es una opinión personal, usted nos ayudará a ir desvelando el tema, me parece que ha sido un sexenio positivo para la economía jalisciense. Enseguida estamos con usted. Antes me permito presentar a quienes están con nosotros esta noche, como siempre. Primero, Gaby Aguilar, nuestra directora de noticias en Quiero TV. Hola, Gaby, buenas noches. Hola, Jonás, secretario. Buenas noches, compañeros y todo el auditorio. Buenas noches. También nuestro colega periodista Irán Espinosa de Los Monteros. ¿Cómo estás, Irán? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, secretario. Gracias a usted por vernos y escucharnos hoy. El director de tráfico ZMG, también regalándonos parte de su tiempo, Jorge Belletti. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, buenas noches. Manuel Baeza, director de Multimedios. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Estimado Mario Muñoz, colega, periodista aquí y en otros medios como Informador y Notisistema. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todas. Amigos, vamos a comenzar rápidamente. Hay mucho de qué platicar con Juan Partida Morales, como siempre hacemos, es nuestro esquema de trabajo aquí en Directo 24. Primero, un breve video que nos permite ir revisando los puntos interesantes para iniciar una charla que espero sea muy útil para todos. Nosotros estamos preparando un presupuesto básico, muy en línea con lo que fue el presupuesto 24. Pues nuestra intención es colaborar con la administración entrante. Bien, ahí rápidamente un pequeñísimo inserto de una entrevista que le hacíamos junto con otros colegas de medios de comunicación. Secretario Juan Partida, yo quiero empezar por puntualizar algo que parece una obviedad, ¿no? Pero que también es importante tenerlo como base en la cual nos empezamos a mover. Para evaluar un gobierno, una gestión, pues es indispensable revisar cómo manejó sus números, es decir, su presupuesto. Para eso elegimos a los gobernantes, entre otras cosas. Además de que para que garanticen la seguridad, encabecen a la sociedad, también para que lleven adelante el manejo del presupuesto. Sé que le pido algo difícil, pero digamos que a manera de síntesis, en un sexenio que está concluyendo, en un sexenio en el que por fortuna usted estuvo siempre al frente de la Hacienda del Estado, ¿cómo se han llevado las cuentas de Jalisco en este sexenio? Sí, claro que sí, Jonás. Pues la verdad es que nos sentimos bastante satisfechos del manejo que le han dado a las finanzas públicas del Estado. Esto de varias maneras ha permitido cumplir con los objetivos que el gobernador nos trazó al inicio de la administración, incluyendo pues fortalecer la infraestructura de todo el Estado, las carreteras, los hospitales, las escuelas que habían sufrido un periodo importante sin inversión suficiente. Hubo pues un fortalecimiento también en la capacidad de respuesta del gobierno en sus diferentes ámbitos, en sus diferentes secretarías. Digamos, vamos a cerrar con un presupuesto que va a ser en términos nominales un 62-63% más alto y pues nos sentimos bastante tranquilos de que vamos a entregar finanzas sanas al gobierno entrante. Compañeros, si me permiten, no quiero acaparar, pero nada más preguntarle, secretario, ¿a qué obedece este fenómeno? ¿Cómo es que Jalisco, año con año, a pesar de que aumentó la deuda, a pesar de que crece la inflación, a pesar de que pasamos por la pandemia, año con año incrementó su monto presupuestal? ¿Cómo sucede eso? Bueno, hay que decir primero que nada que tenemos la fortuna
de estar en un estado que es motor de crecimiento de todo el país, y esto se ha dejado, ha sido muy evidente en este sexenio, y eso pues permite también fortalecer las finanzas del Estado de manera importante, ¿no? Y eso pues se refleja en indicadores como, por ejemplo, que la obra pública ha pasado a representar de 9% que cerró del total del presupuesto en 2018 a cerca de 15% al cierre de este año, ¿no? Entonces, pues eso indica que ha habido un manejo adecuado del gasto, y con un incremento en los ingresos interesante, pues ha permitido que haya unas finanzas cada vez más sólidas. Sí hay que remarcar, secretario, que no se puede comparar esta administración con otras por el paso de la pandemia. Recordar que los primeros años hubo una caída en los ingresos de la federación que repercutieron a través de los estados, sobre todo por la caída en el precio del petróleo ante la crisis sanitaria. Sin embargo, sí se remarca el incremento sostenido que tuvo Jalisco, y que es un ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de Veracruz, que es con el estado que nos podemos comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, la pregunta concreta es en inversión pública donde se demuestra el buen trabajo de esta administración por el incremento sostenido que se tuvo y los beneficios tangibles de proyectos? Yo creo que ese es un punto saliente, importante a destacar, la inversión pública, pero yo diría que también lo que mencionaba, la capacidad del Estado para mejorar la calidad de sus servicios también ha sido importante, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en temas como la educación, donde tenemos no solo mejor infraestructura física, como más escuelas, mejor mantenidas, etcétera, sino también situaciones como la Red Jalisco, ¿no? Que ahora nos permite interconectar todas las escuelas del Estado para proveer de contenido de primera calidad a los alumnos, no importa dónde se encuentren. Los temas de salud, se ha trabajado mucho en los temas, en la infraestructura de salud, en el fortalecimiento de los sueldos, de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de la seguridad, ¿no? Entonces creo que en ese tipo de cosas es donde podemos ver pues la fortaleza de Jalisco viendo hacia el sexenio que está terminando. Por otra parte, hubo una crítica puntual hacia la contratación de deuda pública, pero ¿cuáles son los números actuales? Porque si comparamos Jalisco con Coahuila, con Chihuahua, con Nuevo León, con Ciudad de México, con Estado de México, Veracruz, vemos que en diferentes indicadores no estamos en los primeros lugares. Así es. Yo creo que lo dices muy bien, Mario. Viendo los indicadores, ya sea de las calificadoras, de la Secretaría de Hacienda, del propio gobierno federal en general, se habla de que tenemos una situación financiera sólida, una situación de deuda moderada y pues que básicamente creemos nosotros que ha sido bien manejada. Esperamos dejar al cierre de esta administración una posición de deuda que es apenas un 6% superior en términos reales, ajustando por la inflación que tuvimos o que esperamos tener en este sexenio de 35%, es decir, que el poder adquisitivo de la moneda ha perdido el 35%, viéndolo en términos reales, ha incrementado solamente 6%. Y todo eso lo han reconocido las calificadoras porque durante el sexenio nos han incrementado la calificación en 2 niveles y muy recientemente, el mes pasado, pusieron nuestra calificación en perspectiva positiva. ¿Qué quiere decir esto?
que es muy probable que en el plazo de los siguientes 12 meses pueda haber un incremento adicional en nuestra calificación de crédito. Oiga, secretario, si traducimos justo esto que nos menciona, los números que pues recibiría el siguiente gobierno, si lo aterrizamos en deuda per cápita, que entiendo es pues cómo se divide la deuda entre los habitantes de este estado. Es una cifra muy interesante. Si tomamos nada más la deuda sobre la cual tenemos nosotros capacidad de gestión, que es la deuda directa del gobierno del estado, estamos hablando de que tenemos alrededor de 3,300 pesos per cápita. Otra vez, si lo vemos ajustado por inflación, comparándolo con el final de la administración anterior, estamos hablando de que hubo un incremento cercano al 1% nada más. Entonces, esas son cifras que nos dan mucha tranquilidad de que se ha hecho un buen trabajo y de que hemos seguido las instrucciones del gobernador de cuidar con especial atención las finanzas del Estado. Secretario, mire, aquí tenemos en pantalla, mientras usted nos está compartiendo, nos dimos a la tarea de buscar las cifras oficiales de estos gobiernos estatales, deudas totales, porque esto es importante de aclarar. Usted nos platicaba antes de iniciar el programa. Una cosa es la deuda del gobierno del Estado y otra cosa es la deuda total, incluyendo la que tiene cada municipio. Así es. Con esto vale la pena declarar, para que no vaya a haber confusión, con la población señalada en el censo 2020, o sea que ya tenemos una distorsión de 4 años avanzaditos. Bueno, en el Estado de México la deuda per cápita es de 3,846 pesos, en Jalisco de 4,400, insisto, secretario Juan Partida, añadiendo la deuda de los municipios. En Veracruz es de 8,000, en Ciudad de México de 10,800 pesos, y bueno, después están Coahuila con 11,700 y Nuevo León 17,645, con poblaciones mucho menores que la nuestra, que somos el tercer estado más poblado del país, solo después de Estado de México y Ciudad de México. Oiga, secretario, usted hablaba hace un momento de las calificadoras y sí me parece importante preguntarle cuál es el rol que juegan en las calificaciones que otorgan y cómo se encuentra Jalisco precisamente en esto. Las calificadoras, su función principal en los mercados financieros es proveer de información a los inversionistas sobre la capacidad de una entidad, en este caso el gobierno de Jalisco, de pagar la deuda que tiene. Entonces, pues prestan un servicio muy importante a los inversionistas y al público en general para saber la capacidad de pago y los riesgos de no pago de alguna entidad, en este caso gubernamental, subnacional, como es el caso de Jalisco. Secretario, ¿qué tan cierto es que desde el 2020 no se ha generado endeudamiento? Y también, pues, ¿cómo va el tema de los pagos de los créditos? Es cierto, es muy correcto la aclaración. Efectivamente, desde 2020 no se ha pedido ningún crédito aún adicional. A pesar de lo que hubo de pandemia Es y correcto. los apoyos a empresas y todo. Es correcto. Fue, digamos, se pidió un crédito de 5,250 millones en 2019, que fue sobre todo para temas de plantas de tratamiento, mi macro periférico, temas como Red Jalisco, que son temas muy importantes desde el punto de vista de infraestructura, y el resto de la deuda de este sexenio pues tiene mucho que ver con COVID, ¿no? Con la pandemia, porque pues hubo una necesidad inmediata de atender la reconversión de la capacidad hospitalaria, de la red hospitalaria, de comprar insumos, de fortalecer la situación de los trabajadores de la salud y, digamos, de la capacidad del gobierno de responder a la pandemia, que por cierto, aquí sí mencionaría que esto no se hubiera podido lograr sin la contribución del sector privado, de las universidades. Digamos, fue un esfuerzo social
muy importante y pues esta deuda ayudó también a inyectar recursos a la economía cuando más lo necesitaba para buscar una reactivación más rápida, como efectivamente se vio. Jalisco fue de los estados que más rápidamente rebotaron de la situación o de los impactos que causó la pandemia. Entonces, desde ahí, desde el 2020 para acá, ¿no han ustedes contratado alguna deuda? No, realmente no, y digo, en los últimos años ni siquiera deuda de corto plazo, que es un instrumento, una herramienta más para manejo de la liquidez, no tanto, no es de largo plazo ni tiene un impacto, digamos... Para resolverlo inmediato, digamos. Exactamente, Sería. o sea, se paga con los mismos recursos del año. Sí, sí, ¿no? sí. ¿Y el pago de los créditos bien también? Sí, ahí es importante mencionar que el servicio de la deuda representa más o menos el 2% del total del presupuesto nada más. O sea, es algo bastante manejable, bastante moderado. Nos ha ayudado también que tenemos coberturas de tasa de interés, de manera que el impacto de la subida en tasas ha sido muy menor. Entonces, pues estamos, creo, en una situación Para un ciudadano adecuada. que no entiende mucho de finanzas como un servidor, cuando ve un tema que a lo mejor se sale de lo que nosotros consideraríamos el presupuesto normal del gobierno, tratándose de un arreglo, por ejemplo, el socavón de López Mateos, ahí es con recursos propios del gobierno, el gobierno tiene para solventar ese gasto, que fueron creo que 18 millones, ¿no? 110. 110 millones. Perdón. Sí, ahí mencionar que como parte del proceso de presupuestación anual tenemos una serie de bolsas destinadas a situaciones extraordinarias o de contingencia, en este caso, causada sobre todo por fenómenos naturales, como en este caso las lluvias. Entonces, tenemos una serie de bolsas, digámoslo así, que nos permiten responder de manera inmediata a este tipo de contingencias. Este recurso, dinero que se usó para reparar, digamos, esta infraestructura, se tomó de estas bolsas para contingencias. Bien, vamos a seguir charlando con el secretario de la Hacienda del Estado, Juan Partida. Por aquí ya mi estimado Manuel tenía la pregunta en la punta de los labios, pero le pedí que nos aguante poquito. Yo nada más quiero recordarles que estamos también en podcast. Ustedes pueden escuchar Directo 24 en todas las plataformas minutos después de que haya concluido nuestra transmisión televisiva. Al regreso seguimos con Juan Partida Morales. Hay todavía muchas preguntas interesantes que comprender conforme a la experiencia que ha acumulado durante los últimos 6 años. Regresamos rápidamente.